Como les decía, la integral triple es una extensión, la definición de integral triple es una extensión de la definición de integrales dobles. Es decir, que ahora podríamos suponer que tenemos un sólido, como está acá en la figura, del cual queremos calcular el volumen, y para calcular el volumen de ese sólido, lo que hacemos es subdividir, ¿está bien? Subdividir el dominio en rectángulos, y entonces nos queda el sólido subdividido en cubitos, y el volumen de cada uno de esos cubitos, ¿cuál sería? O sea, la X entre K que varía, la Y entre K que varía, y la Z entre K que varía. En general, si hago la subdivisión. Podríamos pensar en X sub I menos 1 y X sub I, ¿sí? Cada uno de los cubitos, ¿eh? La I, este sería el volumen más fácil que puedo calcular. La I entre I sub J menos 1 e I sub J, y la Z entre Z sub K menos 1, Z sub K. ¿Están de acuerdo entonces que cada uno de estos cubitos, el volumen de eso sería sería X sub I menos 1, ¿sí? Menos X sub I por I sub J menos 1 menos I sub J por Z sub K menos 1 menos Z sub K. ¿Sí? Que sería un delta X, un delta Y y un delta Z. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a suponer que sobre cada uno de esos cubitos actúa una función, un campo escalar. Vamos a llamarlo f de x y z. ¿Sí? O sea que para cada, vamos a llamarlo w igual a f de x y z, o sea que para cada uno de los elementos del cubo hay una función, ¿sí? Tiene un valor de la función. Esa función puede ser temperatura, por ejemplo, la temperatura de un cuerpo. En cada punto del cuerpo podemos suponer que tiene una temperatura diferente. Entonces, se define como integral triple sobre la caja esa celeste, B, llamada B. Esto es del Stewart, chicos. La integral triple, entonces, de esa función f sobre la caja B es la integral de f de x y z por diferencial de volumen. El diferencial de volumen, si estamos trabajando con coordenadas cartesianas, sería diferencial x, diferencial y, diferencial z. Y podríamos también pensar en un cambio de coordenadas para facilitar los cálculos. Y esa integral triple es el límite de la triple suma de la imagen en cada uno de los puntos de ese sólido, ¿sí? Por diferencial de volumen. Si el límite existe. Como nosotros estamos trabajando con funciones continuas y acotadas, ese límite podemos asegurar que va a existir siempre, ¿sí? Estamos trabajando con funciones que son integrables. Muy bien. Una de las aplicaciones de las integrales triples, por supuesto, es el cálculo del volumen. Cuando calculo un volumen
¿cuánto vale esa función? O sea, cuando calculo un volumen lo que hago es, fíjense en los cubitos acá celeste, ¿no? El volumen de un cubito sería delta X por delta Y por delta Z, ¿sí? Y tengo que sumar el volumen de todos los cubitos, o sea, hago la suma de todos los cubitos. Entonces, cuando hago la suma de todos los cubitos, ahí ya no tengo una función que actúa sobre cada uno de los puntos, porque quiero calcular solo el volumen, ¿sí? ¿Cuánto vale mi función? El volumen del sólido total. El volumen está acá, está expresado con este diferencial, que es delta X por delta Y por delta Z. El volumen de cada uno de los cubitos, Vale 1 la función. 1, ¿sí? Entonces, si f de x y z es igual a 1, o sea que es una función que vale constantemente 1, entonces estoy calculando el volumen de un sólido. El volumen del sólido B, B larga. Entonces, este sería el volumen del sólido celeste, que es lo que ustedes quisieron hacer en el ejercicio 4 y es correcto. Ahora vamos a trabajar un poquito el tema de los límites de integración, ¿sí? Veamos qué posibilidades hay cuando tengo un sólido, tengo diferentes tipos de sólidos, y ver cómo lo hacemos en cada caso. Fíjense, un sólido, el sólido E, lo proyecto sobre el plano XY. ¿Por qué lo proyecto sobre el plano XY? Porque en realidad me conviene proyectar sobre el plano XY. Fíjense que acá los lados son todos es una superficie cilíndrica, ¿sí? Entonces, la Z está variando constantemente desde la parte de abajo de este sólido hasta la parte de arriba de este sólido. Bueno, acá no dice eso, dice que varía desde una función hasta otra. Perfecto. Bueno, suponemos que no es plano, que Z varía desde una función U sub 1 de XY y otra función arriba, U sub 2 de XY. Fíjense que es la situación que ustedes tienen, ¿sí? En el caso del paraboloide. Entonces proyectamos en el plano XY. Tengo el recinto D. Ahora, cuando tienen ustedes el recinto D, vamos a dibujarlo acá abajo, ustedes ya saben encontrar los límites de integración. El recinto D, acá está planteado algo así, ¿no? Entonces, ¿entre qué y qué varía X y entre qué y qué varía Y? ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Qué les parece? ¿Cómo nos conviene trabajar? Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Va Sí, bien, sí, profe. bien, no, porque recién se pasó algo raro con la pizarra, por eso les pregunto. Podríamos pensar en trabajar recorriendo la X entre dos valores constantes, que es lo que ustedes siempre van a ir pensando, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tengo un valor de X1 y X2. Quiere decir que la X va a variar entre X1 y X2, y la Y, ¿entre qué varía? Entre funciones de X. Entre funciones de X. Entonces vamos a suponer que la parte de abajo, desde este punto, ¿sí? Por la parte de abajo sería igual a F1 de X, y la parte de arriba
sería F2 de X. Entonces acá tengo que la Y varía entre F1 y F2 de X. Bien. Y ahora me fijo en el sólido y escribimos entre qué valores varía Z. ¿Cuál sería el piso, entre comillas, del sólido y cuál sería el techo? El piso sería U1, digamos. U sub 1 de X, exacto, de X Y y el techo, claro, y el techo U sub 2. U sub 2. Bien. Ya tenemos los límites de integración, simplemente planteamos la integral. Entonces decimos, la integral, no voy a poner volumen, porque yo no sé si esto es un volumen. Entonces la integral triple sobre el sólido E sería la integral con x que va de x1 a x2, con y que va de f1 de x a f2 de x, porque no lo nombré, pero se sigue cumpliendo el teorema de Fubini, ¿verdad? Que me permite calcular una integral triple o doble como integrales iteradas. Y después la integral de z, que va desde u sub 1 de xy hasta u sub 2 de xy. ¿Cuál es el orden de las integrales? Bueno, el orden de la integración es, primero integro respecto de la variable que varía entre dos, que es función de dos variables. ¿Sí? Acá z es función de dos variables, entonces la primera que integro. Después, el segundo, el del medio, va a ser la variable que dependa de una sola. Y al final, la que es constante. Acá voy a tener una función, vamos a llamarla f, de x y z, que puede ser una función densidad, que puede ser una función temperatura, por diferencial de volumen. Pero el diferencial de volumen, como está acá escrito, sería en este caso diferencial de z, después diferencial de y. Esto lo pongo en los corchetes ahora para mostrarles nada más, pero normalmente no ponemos. ¿Sí? Y al final, diferencial de z. Y esa sería la integral triple. Ese sería el caso que tienen ustedes si lo quieren plantear como una integral triple. Ahí donde x varía entre 0 y raíz de 3, la y varía entre 0 y la curva, que es una circunferencia, una parte de una circunferencia, y la z varía entre el paraboloide como como extremo inferior y el plano 7, acá iría un 7, como extremo superior. Esa sería. Creo que lo hicieron así, ¿verdad? Los que lo hicieron o los que lo pensaron. ¿Está bien? ¿Y eso en coordenadas polares, profe? ¿O ya no es Esto por necesario? ahora yo lo estoy planteando en coordenadas cartesianas. Ahora cuando termine de ver esto, cuando terminemos de ver esto, les voy a mostrar cómo hacerlo, pero no se llaman coordenadas, ¿cómo es? Polares, porque acá tengo tres variables. Las coordenadas polares es para dos variables. Para tres variables se llaman coordenadas cilíndricas y es prácticamente lo mismo. O sea, la X y la Y valen lo que valían en las polares y la Z es Z. O sea que es bastante parecido. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer un Mucho. coordenada. Yo le- Profe, por ejemplo, sí, sí, hablando. No, hable nomás. Yo estaba por acotar algo de eso. Sí, dale. No, no, que a la hora de plantear. Ah, bueno. Da uno, Hable da nomás, uno. hable Habla, nomás. habla, Hable, habla. hable. Dale, Lucas, dale. Bueno, yo le quería decir si en este caso, por ejemplo, en esa figura, que no, por lo que se ve es medio un óvalo por parte, después medio circular,
Sí. En esos casos no se puede ocupar, por ejemplo, coordenadas polares. Mira, si es una elipse, no, porque te vas a enredar muchísimo. Ahí está, perfecto. Seguramente, ¿sí? Seguramente te vas a enredar, porque no es fácil. Acá, en realidad, D, lo que está graficado acá es cualquier recinto, ¿sí? Trataron de ser lo más general posible, en realidad, ¿sí? Yo lo hice más elíptico de lo que está acá. Pero sí. Bien. Acá tengo una segunda situación. Fíjense el sólido celeste, el sólido E, y la proyección D. Vamos a tratar de escribir acá entre qué y qué varían X y Z. ¿Cómo varía X? Entre A y B. Entre A y B. Ahí está. Entre A y B, según el gráfico, ¿verdad? Y entre G1 y G2. ahí está. Entre G1 y G2 de X. O sea que es una situación muy parecida. Y la Z, lo mismo, ¿no? Sí, Igual que el sub. caso entre 1 y U2. O sea que sería un planteo muy similar. Un planteo diferente, acá tengo dos ejercicios, ahora los vamos a hacer, los van a hacer ustedes. El tercer, hay muchas opciones, pero digamos, hay una situación en la cual no conviene hacer la proyección sobre el plano XY. Y conviene hacer la proyección sobre otro plano. En este caso ustedes están viendo que este sólido se proyectó sobre el plano IZ. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un cilindro circular. Acá es cualquier superficie, pero imagínense un cilindro que sea circular. Nos conviene más proyectar sobre el plano IZ y trabajar en coordenadas polares, porque se hace mucho más fácil que proyectar sobre el plano XY, que a pesar de ser un rectángulo la proyección, el extremo inferior y superior de Z no sería fácil, ¿sí? porque es curvo. Entonces, seguramente se dificulta la integral y no puedo trabajar, o tampoco se me facilita si trabajo con coordenadas polares. ¿Por qué? Porque el recinto de integración sería un rectángulo, entonces no me convienen coordenadas polares, pero tampoco me facilita el cálculo. ¿Está? Entonces, bueno, la mayor parte de los casos son como los casos anteriores, pero ustedes tienen que saber que existen otras opciones, ¿verdad? Que puedo proyectar sobre el plano IZ o que puedo proyectar sobre el plano XZ también. ¿Cómo sería acá entonces? ¿Cómo integraríamos en este caso que estoy mostrando ahí? X en función de las dos variables anteriores. X en función de las dos variables anteriores, ¿sí? Como bien está ya acá escrito, ¿verdad? X estaría, o sea que es la primera que integro, varía entre la U1 de IZ y la U2 de IZ. La I, bueno, no sabemos. No sabemos, pero digamos que la I puede variar entre un valor A y un valor B, o sea que es la última que integramos, y la Z entre una Z que sea una G de I, vamos a poner G1 de I, a esta le vamos a poner G2. Y la de abajo, que podría ser Z igual a G1 de I. Entonces ponemos acá que varía entre G1 de I y G2 de I. ¿Está? Y decidiremos si lo hacemos en coordenadas cartesianas o en coordenadas cilíndricas. Muy bien.
Veamos las coordenadas cilíndricas y les doy los ejercicios. ¿Cómo serían las coordenadas cilíndricas? La X es igual que las polares, así que me pueden dictar. ¿Para qué R ejercicio, coseno de profe? tita, X. R coseno de tita. Y la Y es R seno de tita. Yamila, vos querías hablar y al final no me acuerdo si hablaste y si te escuché. ¿Me preguntaste lo que querías o querías acotar algo o me querías preguntar algo? Yamila Sánchez. Ok. Y Z es Z. O sea que donde dice Z pongo Z nada más. Y por otro lado, bueno, acá por supuesto que el radio va a variar entre valores y el ángulo también, ¿no es cierto? Que el radio y el ángulo pueden ser función del otro también, por supuesto. No necesitan ser todos extremos constantes. Y, ¿qué me está faltando? El diferencial de volumen. El diferencial de volumen es el diferencial de área por la altura. Como la altura es z, sería diferencial de z por radio por diferencial de r por diferencial de tita. Por supuesto que si ustedes proyectan el sólido en el plano IZ, ¿sí? Acá en lugar de diferencial z va a ir diferencial x. Y va a ser x igual a x, y acá cambian también las variables. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito con los ejemplos. ¿Está? ¿Se entendió? O sea que es igual, fíjense que es igual, nada más le agrego la z. Profe, entonces, ¿la altura no varía? O sea, Z no varía. Z varía, porque diferencial de z es el diferencial. Ah, entonces sería tipo Z desde el piso hasta el techo, ¿no? Del Por piso al ejemplo. techo, sí, claro, z va a variar entre lo que varíe, claro. También z Claro, va a sí. variar, Eso. por supuesto, sí, no puse. Ahora entendí lo que me quisiste preguntar. Por supuesto. Yo voy a poner acá funciones, ¿sí? Puedo poner R entre A y B, entre dos valores de radio. El tita podría ser, por ejemplo, función de radio, o no, puede ser constante también, como la mayor parte de los casos que tuvimos hasta ahora, de los pocos casos que tuvimos hasta ahora, y Z también puede ir entre una U, uno de quién va a depender, y de tita y del radio. Y una U2 de tita y de radio. Ahora vamos a ver eso. Bien. Vamos a trabajar primero con un sólido sencillo. Dice, evalúe la integral triple de la función z diferencial de volumen, donde E es el tetraedro sólido acotado por los cuatro planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, y el plano x más y más z igual a 1. Tetraedro tiene cuatro caras, ¿sí? Tetra es de 4, tiene 4 caras y se imaginan cómo es, ¿no? ¿Lo dibujamos? ¿Cómo es ese plano? ¿Dónde corta los ejes? Vayan diciéndome. Z igual a 0 sería el piso, digamos. Bueno, antes de empezar con eso, tengo que dibujar, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un esbozo de la gráfica. O sea, vamos a ver de qué plano se trata, dónde corta los ejes por lo menos. No corta al eje X en 1, a Y en 1 y a Z en 1. Bien, Mateo, exacto. Es 1, 1, 1, ¿sí? 1, 1, 1. O sea que es un plano que está acá, algo así. Y el hecho que esté
limitado por los planos coordenados, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 son los planos coordenados, o sea que es el sólido que se ve ahí, ¿no? Todo el sólido que está por debajo de este plano, limitado por los planos, en esa esquinita. Perfecto. Ahora vamos a dibujar, lo segundo que dibujamos es el recinto de integración. Sería esto, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, entonces, ahí ya estamos en condiciones de escribir entre los extremos, entre qué y qué varía x, entre qué y qué varía y entre qué y qué varía z. Entre 0 y 1 todo. Ujú. La x, ¿no? ¿Y la y? De 0 a También. 1 menos x. No, de 0 a 1, no. Alguien dijo ahí de 0 a 1. No, porque si yo hago variar la y entre 0... Sí, sí. Si las dos, acuérdense que se trata de un rectángulo, ¿eh? Cuando hago variar las dos entre extremos. Claro, me confundí. Ok. Entre Es de 0 y esta recta roja, ¿verdad? Esa recta roja, ¿qué ecuación tiene? 1 menos x. 1 menos x, porque ahí tengo que sacarla de la ecuación del plano. Z vale 0, y despejo y, me queda 1 menos x. Entonces varía entre 0 y 1 menos x. ¿Y la z? Entre 0 Sí. y 1 menos x menos y. Y el plano. Y el plano, tengo que despejar z de la ecuación del plano, y ese es el techo. 1 menos x menos y. ¿Se va entendiendo cómo trabajar? Sí, profe. Perfecto. Ahora hago la integral. Esa integral, que no es un volumen, porque tiene una función que no es 1, la x varía entre 0 y 1, yo voy a seguir poniendo x igual acá, para saber que estoy integrando. La y va entre 0 y 1 menos x, y la z iría, puedo poner, como ustedes bien dijeron, una tercera integral, digamos, entre 0, con z que va de 0 a 1 menos x menos y, o en el caso de que tuviera que calcular nada más el volumen, podría transformar esto en una integral doble. ¿Sí? Pero acá no tenemos una integral doble, tenemos una integral triple porque tengo una función dentro de la integral que dice que es z. Z diferencial de volumen. Voy a poner en orden los diferenciales, pero no voy a distinguir con los corchetes. Sería diferencial z, después diferencial y diferencial x. Bueno, calculen esa integral, por favor, y me dicen cuánto les da. Muy bien, entonces da 1 sobre 24. Vamos con este segundo ejemplo. Tenemos una integral triple donde la función es raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado, diferencial de volumen, donde el cuerpo o el sólido es la región acotada por el paraboloide y igual a x cuadrado más z cuadrado y el plano y igual a 4. Con lo cual acá tenemos una situación un poquito más compleja. Veamos cuál sería el gráfico. Tenemos un paraboloide que abraza al eje Y y vamos a proyectar este paraboloide sobre el plano XY. Una vez que graficamos el dominio, el recinto de integración, proyectamos este paraboloide sobre el plano XY, nos quedaría la parábola y igual a x cuadrado, ¿verdad? Porque z es 0 en el plano, entonces nos queda y igual a x cuadrado con y igual a 4. Entonces este sería el recinto. De acá vemos que la x varía entre menos 2 y 2, porque para esos valores x cuadrado es 4, ¿verdad? Son estos puntos extremos, y la y varía entre la parábola y el 4. Es decir que estaría variando entre x cuadrado y 4.
Y el valor de z sería entre la parte de abajo de este paraboloide y la parte de arriba del paraboloide. Por eso tendría que despejar z de acá, me queda i menos x cuadrado, raíz cuadrada negativa y positiva. Serían la parte de abajo y la parte de arriba de la superficie del paraboloide. Por lo tanto, las integrales quedarían x entre menos 2 y 2, la y que varía entre x cuadrado y 4, y la z que varía entre menos raíz cuadrada de i menos x cuadrado y raíz cuadrada de i menos x cuadrado. La función a integrar es la función que teníamos de entrada, ¿sí? Diferencial z, diferencial y, diferencial x. Ahora, esta integral es evidentemente bastante compleja. Por esa razón vamos a intentar ahora, en lugar de proyectar sobre el plano XY, la vamos a proyectar sobre el plano XZ. Entonces, proyectamos sobre el plano XZ. Si proyectamos sobre el plano XZ, tenemos que la proyección va a ser un círculo y ese círculo va a tener radio 2. ¿Por qué va a tener radio 2? Porque la y llega hasta 4, ¿sí? Entonces, la función original, que es y igual a x cuadrado más z cuadrado, como y vale 4, entonces sabemos que la circunferencia que está proyectada sobre el plano xz es x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Es esta circunferencia. Y nos conviene claramente trabajar con coordenadas polares, con coordenadas cilíndricas en realidad. Entonces, x es radio por coseno de tita, z es igual a radio por seno de tita, donde radio varía entre 0 y 2 y tita varía entre 0 y 2pi porque es toda la vuelta. Ahora, ¿entre qué y qué varía i? ¿Sí? Porque i es igual a i, justamente porque estoy proyectando en el plano xz. La i varía entre la parte de abajo del paraboloide y el plano i igual a 4, que es donde se corta la i. Entonces, el valor mínimo de la i es cuando toca con ese paraboloide. Y el valor máximo de la i es cuando toca con el techo, que es el techo de la i, que es el plano. I igual a 4. Por eso, la i varía entre x cuadrado más z cuadrado y 4. Ahora, yo estoy trabajando en coordenadas cilíndricas, con lo cual la única variable que puede aparecer en la integral distinta de r y de tita es y. Pero x ya no puede aparecer más, y la y y la z tampoco, porque la x ya tiene su expresión y la z tiene su expresión. Si yo reemplazo acá esta x y esta z por la expresión, ¿qué me queda? ¿Qué es x cuadrado más z cuadrado? Una circunferencia. Sí, es verdad. En este caso Es r cuadrado nomás, es r cuadrado. ¿Sí? Porque porque después lo otro se anula. Va, no se anula, es 1. es 1. Lo voy a hacer acá, ¿sí? Para que ustedes vean. X cuadrado más z cuadrado. Esta x es r coseno de tita, pero está al cuadrado. Más r seno de tita. Al cuadrado. Saco factor común r cuadrado y todo lo que queda de adentro, que es coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, es 1. Entonces, esto es igual a r cuadrado. Esto es r cuadrado. Así como arriba yo les puse que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. En este caso, como estoy proyectando, estoy trabajando en el plano xz y mi circunferencia está en xz, yo sé que x cuadrado más z cuadrado es radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué no digo que es igual a 4? Bueno, porque igual a 4 es sobre el borde, sobre la parte roja, digamos, ¿sí? Sobre el bordecito rojo, sobre la circunferencia.
Pero como yo tengo que el radio es variable, porque varía de 0 a 4, entonces por eso pongo que x cuadrado más z cuadrado es r cuadrado. Bien, entonces esto es r cuadrado. Quiere decir que y varía entre r cuadrado y 4. Escribimos la integral. Ayúdenme ustedes. R, ¿entre qué y qué varía? 0 y 2. Tita, 0 y 2 pi. de 2 pi. Y ahora la y. Entre r al cuadrado y 4. Y lo que está dentro de la integral era raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado. Entonces, lo que hay adentro de la integral, que es raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado, ¿R? es r. Exactamente, porque Ah, R, sí. lo de acá adentro es r cuadrado, entonces tengo raíz cuadrada de r cuadrado, que es r. Diferencial de volumen, ¿qué voy a poner? Y voy a poner r por diferencial de i, cuidado ahí, diferencial de r, de tita, perdón, diferencial de r. ¿Por qué? Porque el diferencial de volumen, como les indiqué más arriba, era el diferencial de i, en este caso, ¿no? Diferencial de tita, diferencial de r por r. Fíjense, comparen las dos integrales. Nos quedó para integrar un polinomio, que es r cuadrado, pero r cuadrado al final la integro, así que acá integro respecto de i, me queda i. Entre 4 y r cuadrado, o sea que me queda 4 menos r cuadrado. Después integro respecto de tita, súper fácil, y después integro sobre r. ¿Se dan cuenta? Ahí, Sí, profe. ahí Sí, sí me pueden mucho decir, más. ahí díganmela cuánto les da. 128 pi sobre 15, dijo, profe. Sí, eso es. No sé si te dio eso. Sí, sí, eso me Ok. acaba. Bien, Ale. ¿Alguien me quiere preguntar algo sobre esta integral? Pero es muy simple, ¿eh? Nosotros pretendemos que ustedes puedan decidir cuál es el mejor método, el más económico, bien Nicolás, el más económico para resolver una integral, ya sea doble o triple. Para eso tienen que entender, digamos, las diferentes opciones que tienen, no solamente en cuanto a en qué plano proyectamos sobre qué plano proyectamos el sólido, sino también con qué tipo de coordenadas vamos a trabajar.